Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y allí dice así: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Ahora bien, ¿quiénes eran los que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen? Eran los discípulos del Señor, los apóstoles a quienes el Señor los había enviado en una gran comisión en predicar el Evangelio. Pero aquí dice que predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y es que, querido amigo, es algo que ya se ha olvidado ahora para el final de los tiempos. Predicar el arrepentimiento para con Dios. Y el arrepentimiento es una doctrina de Cristo. Es algo esencial en la doctrina de Cristo. Hebreos 6:1 dice que dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, sigamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ahí lo menciona en Hebreos capítulo 6, versículo 1, como el arrepentimiento como un fundamento básico de la doctrina de Jesucristo. Mejor dicho, es el ABC de la doctrina de Cristo. Es de lo más importante, pero es de lo más básico, ya que sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Sin arrepentimiento de obras muertas, es decir, arrepentimiento del pecado, el volverse de las tinieblas a la luz, el volverse del señorío de Satanás al señorío de Cristo, es algo esencial en la doctrina de Jesucristo. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesús son dos cosas básicas para entrar en el reino de los cielos. Vemos que lo primero que, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en Galilea, lo primero que empezó a decir lo tenemos registrado en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15, que lo primero que empezó a decir fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo primero que comenzó a predicar el Señor Jesucristo fue arrepentimiento. ¿Por qué el Señor lo primero que empezó a predicar fue el arrepentimiento? Porque con la llegada del Señor Jesucristo se acercaba el reino de Dios. Se establecía el reino de Dios en la tierra. Y para entrar a ese reino eterno y glorioso de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, el arrepentimiento es lo más básico, porque el reino de Dios es santo, y Dios es santo, y los que Él recibe en su reino tienen que tener esa fe que produce arrepentimiento. Tienen que tener esa fe en el Señor Jesucristo
que deciden cambiar de camino, que deciden entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida. Y el camino estrecho que dijo el Señor, lo puedes leer en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta estrecha es la puerta del arrepentimiento. Es la puerta donde Jesús recibe a los que quieren pertenecer a su reino. Él es la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, en Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que entrare será salvo. Pero para entrar hay que esforzarse. Hubo un tiempo que alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le contestó: esforzados para entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarían entrar y no podrían. ¿Por qué? Porque no muchos quieren arrepentirse. Es fácil creer en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero para que esa fe produzca arrepentimiento, para que esa fe produzca un apartarse del mal y coger y entrar y caminar por el camino estrecho, apartado del pecado, esa es otra cosa. Hoy estamos viviendo en una generación que profesa creer en Dios, que profesa creer en Cristo, pero con los hechos lo niegan. Estamos viviendo en una generación que profesa creer en Cristo, pero se niega a caminar el camino estrecho que lleva a la vida. Profesan creer en Jesucristo, profesan creer en Dios, pero van por el camino ancho rumbo a la perdición. Sí, si podemos dividir la humanidad, la podemos dividir en los que están lejos del reino de Dios. Los que están lejos son los que ni siquiera creen en Cristo. Están lejos del reino de Dios. Y están los que están cerca del reino de Dios. Han creído en Jesucristo. Eso ya los pone cerca. Cerca a la puerta. Pero nunca han querido arrepentirse. Nunca han querido entrar por la puerta estrecha. Nunca han querido abandonar el pecado y las tinieblas. Y están cerca porque lo que les falta es arrepentirse y entrar por la puerta para caminar el camino. Pero nunca lo hacen. Nunca deciden arrepentirse y caminar de la mano con el precioso Salvador en este mundo. Por eso están cerca pero no entran. Ahora están los que ya han entrado al reino de Dios, que ahora es invisible, no lo podemos ver, porque el reino de Dios está en los corazones de los que lo han recibido, de los que se han arrepentido. Los que han entrado son los que han tomado la decisión de arrepentirse, de creer en Cristo con una fe genuina, que se aparta del pecado y se aparta de las tinieblas para caminar con Jesucristo en esta vida. Esos son los que han profesado una fe genuina, una fe verdadera. Ahora,
El arrepentimiento no es una opción. No es una opción para el que cree en Jesucristo. Hechos 17:30 dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo. El arrepentimiento, querido amigo y amiga que me escucha, no es una opción, es un mandamiento de Dios. El Señor Jesucristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La falta de arrepentimiento nos lleva a la destrucción eterna, nos lleva a la condenación, a la muerte eterna. Tú puedes profesar creer en Jesucristo, pero si no caminas con Él en una fe obediente y genuina, estás perdido. Simplemente no estás caminando el camino de la fe. Simplemente no estás obedeciendo a la fe de Jesucristo. Y para entrar al reino de los cielos hay que obedecer a la fe que es en Cristo Jesús. Sí, querido amigo, estamos viviendo en una época como la época de los jueces en Israel, que dice: hubo un tiempo donde no había rey en Israel, antes de que ellos tuvieran rey. Y dice: cada uno, como no había rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en ese tiempo estamos viviendo hoy en día. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno, si le parece que creer en Cristo es creer solamente como en un genio de la lámpara maravillosa, que solo es invocarle para pedirle y para que le cumpla todos sus deseos, está equivocada la persona. Jesucristo no es solamente ahí como un genio de la lámpara maravillosa para conceder nuestras peticiones. Los que quieren andar con Él en su reino, aunque Él suple nuestras necesidades, porque Dios es bueno, pero Él exige obediencia de los que son de Él. Él exige arrepentimiento de los que se acercan a Él para caminar con Él. El creyente tiene que hacer obras dignas de arrepentimiento. Tiene que volverse de las tinieblas a la luz. Isaías 1, capítulo 1, versículo 16 al 19 dijo el Señor: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y luego más abajo dice que entonces venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué decía aquí en Isaías capítulo 1 el Señor, el Dios de toda la tierra, a su pueblo? Que si querían ponerse a cuentas con Él, tenían que dejar de hacer lo malo y tenían que aprender a hacer el bien. Tenían que volverse de la maldad a Él. Dios exige el arrepentimiento. Isaías 55:7 dice, oye bien lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 7 dice:
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, aquí lo dice claramente. Si queremos el perdón de Dios, Él es amplio en perdonar. Pero al pecador arrepentido, al pecador que quiere cambiar de rumbo, al pecador que quiere cambiar de bando, que quiere trasladarse, que Dios lo traslade de las tinieblas a la luz. Dios es amplio en perdonar. Dios quiere recibir al pecador en su reino, pero el arrepentimiento es algo básico de la doctrina de Cristo. No puedes profesar, creer en Jesucristo sin arrepentirse. Según de Timoteo 2:19 dice, oye bien, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Lo vuelvo a repetir. Según de Timoteo 2:19 dice así la palabra de Dios: y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Sí, el arrepentimiento Dios lo exige, pero hoy la humanidad solo profesa una fe en Jesucristo, pero anda en sus propios caminos de maldad. El adúltero sigue adulterando, el fornicario sigue fornicando, el mentiroso sigue mintiendo, el hechicero sigue haciendo sus brujerías, el estafador sigue estafando, el borracho sigue emborrachándose, el injusto sigue siendo injusto, el mal hablado sigue con sus malas palabras, en fin, el violento sigue haciendo violencia, etcétera, etcétera. El homosexual sigue en su perversión, la lesbiana sigue en su lesbianismo, y sin embargo dicen, Dios mío, Dios mío. La Biblia dice que la oración del impío es abominación a Dios. ¿Tú quieres el oído de Dios, querido amigo? Dale tu oído. ¿Tú quieres el corazón de Dios? Dale tu corazón, porque segamos lo que sembramos. ¿Tú quieres entrar al reino de Dios? Arrepiéntete y cree en Cristo, entrega tu vida a Él y pide limpieza por su sangre para que Él te limpie de todo pecado, ya que sin arrepentimiento no hay perdón. Los antediluvianos, los hombres antes del diluvio en la época de Noé, no se arrepintieron y perecieron en el diluvio. Los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Sodoma y Gomorra no se arrepintieron y cayó fuego del cielo y los consumió. Lo quisieron hacer a su manera. Hoy en día la humanidad quiere hacerlo a su manera, porque no quiere arrepentirse, no quiere obedecer a la fe. Y si lo hacemos, la religión a nuestra manera, pereceremos. Si queremos una relación con Dios a nuestra manera, pereceremos, no heredaremos la vida eterna. Si tú quieres salvarte de la condenación del infierno, querido amigo, lo que pienso que tú quieres salvarte, pero si tú quieres realmente salvarte y entrar en la vida, tienes que arrepentirte, tienes que creer en Jesucristo, tienes que obedecer a la fe, tienes que andar con Él de la mano en esta vida, apartado del pecado. El Señor Jesucristo dijo que se predicara en su nombre el arrepentimiento y la fe en Él para el perdón, pero dijo que se predicara el arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo,
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No podemos profesar fe en Jesucristo si no nos arrepentimos. Sería una fe hipócrita, una fe falsa. La fe en Jesucristo contiene una cualidad que no la podemos remover. La cualidad que se arrepiente y obedece al Señor Jesucristo. Hoy Él quiere entrar en tu vida, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Pero querido amigo, es tu decisión. ¿Te quieres arrepentir? ¿Quieres obedecer a la fe que es en Jesucristo? Tienes que tomar una decisión, porque si sigues practicando el pecado, vas en el camino ancho rumbo a la perdición, rumbo a la destrucción. No verás la vida, pero Dios tiene un reino eterno que permanece para siempre, un reino glorioso, y tú puedes ser partícipe de ese reino. Tú puedes entrar algún día cuando partas de este mundo a ese reino glorioso, a la ciudad celestial. Pero tienes que tomar una decisión, arrepentirte y creer en Jesucristo. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega si quieres. Recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Reconoce tu culpa. Arrepiéntete y ven a Cristo para que Él te perdone. El perdón está cerca de ti. El perdón está cerca, al alcance de tu voz. Pero cuando tienes el corazón arrepentido y quieres caminar con Cristo en esta vida, hoy es el día de salvación. Romanos 10 dice que si creemos con nuestro corazón, con nuestra boca debemos invocarle para salvación. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración al Señor Jesucristo. Se la vas a estar diciendo al Señor. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame con tu preciosa sangre de todo pecado y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. Gracias por tu perdón y por tu regalo de vida eterna en tu Hijo Jesucristo. Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesús y a través de tu gracia. En el nombre de Jesús recibo tu perdón y te doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones.
Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a asistir, pero una iglesia donde sientas que recibes alimento para tu alma y que sientes que el pastor se preocupa por las ovejas. Y hazte bautizar en las aguas, que es un paso de la fe al creyente que ha creído y se ha arrepentido. Empieza a obedecer a Cristo, a leer su palabra, y que Dios te bendiga.